hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, una bendición poder estar hoy en la casa de Dios, amén. Y bueno, de antemano, a todas las mujeres en su mes de la madre, desearles lo mejor, que Dios las bendiga. Y bueno, vamos a orar por esta palabra, amén. Señor, te damos gracias, Dios soberano, por permitirnos, Señor, poderte exaltar, por poder adorarte, Señor, por poder, Dios, decirte que tú eres el que nos ha hecho libres. Nos has hecho libres del pecado, Señor. Nos has hecho libres, Señor, de una condenación, Señor, que traíamos antes de conocerte, Señor. Y es por ti, Señor, que cantamos, nos deleitamos, tal vez lloramos, tal vez reímos, Señor, de felicidad, de saber, Señor, que tú eres el que nos has hecho libres, Dios. Te damos gracias por este momento, Señor, por tu palabra. La colocamos delante de ti, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tomes el control de mis palabras, Señor, y que todo lo que se vaya a decir, Señor, esté en tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en este mes es el mes de las madres, ¿cierto? Y como hablábamos hoy en la mañana en las escuelas, la mujer tiene un papel muy importante dentro del diseño que Dios creó, ¿sí? Tiene un papel que nadie más lo puede hacer. Y lastimosamente hoy en día el mundo ha querido distorsionar ese diseño, ¿sí? Porque hoy hablan de igualdad, el feminismo, ¿no? Habla de igualdad. Y dice que la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre, que si el hombre hace esto, entonces la mujer también. Y vemos el diseño de Dios y es completamente diferente. Y no es que el hombre sea más que la mujer, o que la mujer sea más que el hombre. Dios a ambos nos da ¿qué? Valor, pero no somos iguales. Dios creó a Adán, ¿de dónde? Del polvo. A Eva, ¿de dónde la creó? Del polvo también, de la costilla de Adán. Y en ese diseño original vemos que el hombre y la mujer son completamente diferentes. Dios hubiese podido crear a la mujer también del polvo, ¿no creen? Pero hubiese creado dos personas exactamente iguales. Por eso Dios la creó de su costilla, de la costilla de Adán, y no la vio como un ser igual a Adán, la vio fue como un ¿qué? Como un complemento, como esa ayuda idónea. Por eso ahí es donde se cae toda teoría o todo argumento de la igualdad de género, porque no somos iguales. ¿Nosotros como hombres podemos tener hijos? No. ¿Tenemos una matriz? No. ¿Sí? Nosotros como hombres podemos hacer una tarea a la vez, y si nos va bien, la hacemos bien. La mujer son ¿qué? Multitareas, ¿no? La mujer puede estar allí, allá, haciendo el arroz, alistando a los hijos, pensando en el almuerzo ya, que va a pagar esto, y todo lo hace muy bien. El hombre, si llegamos a hacer eso, existe un cortocircuito en el cerebro y tal vez quedemos ahí, como pollos fritos. La mujer y el hombre tienen completamente roles distintos, ¿sí? Y es ahí donde podemos darle gracias a Dios, porque las mujeres son un complemento para la iglesia y son un complemento perfecto para el hombre, perdón, es que para la iglesia, para el hombre, ¿sí? Y no es que el hombre tenga más valor o sea mejor, no. Dios a ambos nos dio ¿qué? El mismo valor. Todos somos iguales delante de Dios, como hijos de Dios, pero a cada uno nos dio unas funciones diferentes. Y precisamente hoy la palabra habla de eso. Y no sé si ustedes han escuchado la historia de Ruth, ¿sí? Ruth era una mujer que se casó, tuvo un esposo y ese esposo falleció. Y digamos que sus cuñados, que eran los hermanos de su esposo, también murieron, y quedaron solo ¿qué? Las mujeres. Quedó Orfa, Ruth y Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Orfa decidió irse, digamos, en ese tiempo, si una mujer judía se le moría el esposo, pues digamos era como quedarse en la calle, porque no tenía quien, según la Biblia dice, la redimiera o pudiera darle, digamos, ese sustento, porque el que trabajaba o el que traía la provisión para el hogar era ¿quién? El hombre.
Y Orfa decidió irse a conseguir y a mirar a ver qué hacía. Ruth decidió quedarse con su suegra, Noemí. Ni siquiera era su mamá, era su suegra. Y hay muchos chistes de la suegra, ¿no? Sí. Hay muchas, siempre le sacan chiste a la suegra y que la suegra y que la suegra, ¿sí? Pero las suegras deben ser una bendición para nuestras vidas. Cada uno de nosotros y los que tenemos suegra deben ser una bendición para nuestras vidas. Amén. Así que les voy a pedir que vayamos a Ruth en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14 al 18. Cuando lo tengan, digan amén, 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 amén. Listo, entonces vamos a leerlo a la voz de 3. Ruth 1, del 14 al 18, dice: a la 1, a las 2 y a las 3, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó, ¿quién? Con ella, o sea, con Noemí. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, o iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo ¿qué? Más. Pues acá es donde empieza esta historia de Ruth, ¿sí? Se le muere su esposo, a Noemí se le muere su esposo y a Orfa se le muere su esposo. Se mueren 3 hombres que eran los que sustentaban este hogar. Y estas 3 mujeres quedan solas, ¿sí? Físicamente y humanamente diría: ¿y qué van a hacer? Por lo general, cuando una mujer judía o hebrea quedaba sola, su destino era mendigar y era quedarse en la calle. Pero algo que tenían diferente es que Ruth, Noemí, ellas dos conocían a Dios, a Jehová, a nuestro Señor, ¿sí? Y por eso Ruth le dice: no me ruegues que te deje, porque donde usted vaya, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Y por qué le confiesa eso a Noemí? Porque Noemí era una persona temerosa de Dios. Orfa dice que se fue tras sus dioses y a su pueblo, ¿sí? O sea, muy seguramente ella no tenía su confianza puesta en Dios. Amén. Y algo que podemos ver es que uno diría: bueno, si hubiesen sido mamá e hija, uno dice: bueno, se entiende porque es la mamá y la hija, pero acá era la suegra, ¿cierto? Y Ruth. Y ahí es donde uno empieza a ver el amor de Dios. El amor de Dios trasciende cualquier vínculo familiar. Y ahora vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 8 al 14. Amén. Ruth, el capítulo 2, el versículo del 8 al 14. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Leámoslo a la 1, a las 2 y a las 3. Dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. El versículo 10: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come el pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que sació. ¿Y qué? Y le sobró. Ahora, en este capítulo 2 ya nombran una otra persona, y es un hombre, y es Booz. Este Booz
estaba en esta tierra donde estaba Ruth y Noemí, y era un hombre de mucho dinero, tenía campos, ¿sí? Donde tenía sus trabajadores y demás. Y vea que acá uno ve algo bien importante, y es que una mujer sabia, Dios la recompensa. Una mujer que tiene una buena reputación, Dios la recompensa. Porque Booz decidió mostrar favor en Ruth. Porque en el versículo número 11 dice: he sabido todo lo que has hecho, ¿qué? Con tu suegra, después de la muerte de tu marido. O sea que Ruth tenía, ¿qué? Muy buena reputación. Sabían lo que había hecho, a pesar de que ni era su tierra, ni era de su familia, sino era su suegra. Una mujer, cuando Dios actúa en la vida de ella y tiene una buena reputación, como dice el versículo 14, dice: y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje y comió hasta que sació, ¿y qué? Y le sobró. Dios va a hacer una obra muy especial en la vida de ustedes, mujeres. Amén. Ustedes están llamadas por Dios, no por un hombre, no por un líder. Están llamadas por Dios y a hacer testimonio, y a través de ese testimonio Dios va a traer bendición, ¿sí? Porque como les hablábamos ahorita, ser cristiano en la iglesia es fácil. Acá todos podemos ser excelentes cristianos, pero allá afuera, allá es donde realmente se sabe quién es quién. Por eso necesitamos ser probados, y nuestra fe necesita ser probada. Por eso necesitamos ser probados aún allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestras familias, ¿sí? Necesitamos ser probados. Y ahí es donde necesitamos el poder de Dios para que Él nos ayude y seamos y tengamos buena reputación. Les hablo a las mujeres porque es su mes, pero eso aplica para todos, ¿no? Amén. Ahora vamos a leer el capítulo número 3. El capítulo 4. El versículo 13 al 17. Capítulo 4 del 13 al 17. Amén. Y dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella, ¿qué? Fue su mujer, o sea que se casaron, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy, ¿qué? Pariente. Esa era una de las más grandes angustias en ese momento de una persona judía, y era que no pudiese extender su linaje, que su apellido, digamos, muriera y ya no hubiesen descendientes. Por eso le dicen a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará, ¿qué? Tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron, ¿qué? Obed. ¿Este es el padre de quién? ¿Y es el padre de quién? ¿Y quién era David? El rey. ¿Y de dónde salió nuestro Señor Jesús? ¿De qué linaje? Vea el propósito de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, en una mujer como Ruth, que no era judía. O sea, su pueblo, cuando llegó a la familia de Noemí, la adoptaron como judía, ¿sí? La recibieron, pero de la tierra de donde ella venía, no era judía. Y de esa mujer Dios utilizó para que naciera el Salvador del mundo, para que su generación, y de ahí naciera nuestro Señor Jesús. Amén. Todo lo que pasó fue duro para ella. Imagínense que se le muera el esposo, ¿sí? Y tal vez quedar en la calle, pero su confianza siempre puesta en Dios. Y tenía, como les decía, muy buena reputación. Y acá podemos ver, digamos, 4 aspectos generales en la vida de Ruth. El primero, podemos aprender sobre la lealtad. La lealtad hacia Dios y la lealtad entre
entre los hombres, entre hermanos como iglesia, entre esposos, entre padres, entre hijos. A nosotros nos va a fallar la gente, ¿sí? Y la gente que nos falla por lo general es la que más amamos. Pero lo que debemos entender es que todos somos humanos, ¿sí? Y nos van a fallar. ¿Y qué podemos hacer? Perdonar y seguir adelante. Ser leales, mostrar la diferencia. Ruth, como hizo Orfa, tenía todo el derecho de irse para su familia. Imagínense, pues dejó a su madre y a su padre allá en esa tierra, a sus hermanos. Hubiese podido irse. Pero ¿qué hizo Ruth? Tuvo lealtad con su suegra y se quedó. Y sabía que su suegra, al Dios que profesaba, realmente era ese Dios verdadero. No siguió sus dioses ni sus costumbres, sino decidió dejar todo, y más allá de seguir a Noemí, decidió seguir a Dios, a ese Dios de Noemí, que es Jehová. Así que acá podemos aprender sobre lealtad. Amén. Número 2, podemos aprender acerca del amor y de la provisión. Ruth amaba fervientemente a su suegra, y su suegra también amaba fervientemente a Ruth. Y podemos ver la provisión de Dios. Dios nunca las dejó. Dios nunca permitió que ellas aguantaran hambre, ¿sí? Dios movió sus fichas para que pudieran conocer a este hombre Boaz, y ese hombre Boaz se casara con Ruth, y de ahí pudieran tener una provisión, ¿sí? Y antes de que se casara, Ruth halló gracia delante de Boaz para que le dijera: coma todo lo que usted necesita, susténtese, no hay problema. ¿Quién hacía eso en esa época? Y más con una mujer extranjera, ¿sí? En esa época nadie hacía eso, ¿sí? Digamos que los judíos eran demasiado nacionalistas. Acá en Colombia dicen que los paisas son regionalistas, ¿no? Y son muy cerrados. Le dan trabajo a otros paisas. Si se va a casar con alguien, que se case con un paisa, ¿sí? El judío era igual que ellos, pero al doble. Ellos no podían ver a los extranjeros, ¿sí? O sea, eso era, digamos, algo terrible si les llegaban, digamos, a ayudar a un extranjero. Pero acá uno ve la provisión de Dios, y que para Dios no hay nada imposible. Rompe barreras de nacionalidad, de lo que sea, y prevalece el amor de Dios. Número 3, podemos aprender sobre la audacia o el carácter de Ruth. Al ser una mujer sincera, al ser una mujer transparente, que se presentó delante de este hombre, ¿sí? Y fue transparente y le dijo lo que necesitaba, y Dios, a través de esas palabras, tocó el corazón de Boaz para que la pudiera ayudar. Amén. Y número 4, podemos aprender sobre la redención. Acá hay un sinónimo o un símbolo de redención de cómo fue Cristo y de cómo es Cristo con su iglesia. Cristo es el varón, dice que la iglesia somos la novia, ¿no? Y esa novia nos estamos preparando para el día de las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios. Y acá Boaz era ese varón y vio a Ruth, ¿sí?, que estaba desprotegida, y lo que hizo fue redimirla. Y ahora se casó con ella, tuvieron un hijo, y como consecuencia ese fue el linaje de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dice el capítulo 4 en el versículo 14, dice: bendito es el Señor que no te ha dejado sin un redentor hoy. Le dicen a Noemí, que fue el que leímos ahorita. Y la redención de Boaz, de Ruth y Noemí, presagia la redención que Jesús logra en nombre de su pueblo, ¿sí? Así como Boaz redimió a Ruth, ese era un símbolo, y ese es un símbolo bíblico de cómo nuestro Señor Jesús ha redimido a su iglesia, a sus hijos. Los ha llevado al perdón de nuestros pecados, ha permitido que nosotros nos arrepintamos y estemos hoy acá, escuchando de su palabra. Amén. Por eso dice, cuando Ruth llegó a este lugar siendo una extranjera, siendo una anónima, ¿sí? Porque ¿quién se iba a imaginar que de una extranjera iba a salir el linaje de Cristo? Y ahí es donde la Biblia nos enseña que no es porque sea judío. Dios no tenía preferencia por el pueblo judío, porque también podemos verlo en Abraham. Abraham, digamos, es el padre, ¿no?, de la fe, y dice que sobre él se iba a extender todas las generaciones y descendencias. ¿Y Abraham de dónde era? ¿Era judío? No, él era de Ur de los caldeos, y era un pueblo pagano, era un pueblo que no amaba a Dios.
Era un pueblo totalmente apartado de Dios. Y por eso dice que Él nos ha sacado de donde, o sea, Dios siempre va a utilizar a las personas que uno menos piensa, a las que están por allá anónimas, encerradas, y que la gente ni siquiera da un peso por esas personas. A esas personas es que Dios utiliza para algo grande. Así que, como conclusión, para todas las mujeres, sean como Ruth. Es un ejemplo a seguir en conducta, es un ejemplo en amor, en confianza en Dios, de que había una situación difícil, pero Dios trajo respuesta. Y también en redención de nuestro Señor Jesús. Y para todos nosotros como hombres, que podamos ser ese complemento también de la mujer. Decía una gran filósofa, el hombre es el complemento del hombre, mujer con mujer, y el mismo sentido, y al contrario, ¿cierto? Así que las mujeres son complemento del hombre. Nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a ser iguales, pero sí son un complemento y ambos tenemos un gran valor delante de Dios. Amén. Así que bueno, oremos por esta palabra y démosle gracias a Dios por permitirnos estar este día